Iglesia, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y a todos los que han apoyado nuestro ministerio. Queremos darles la bienvenida a este día de adoración. Ustedes en su casa, nosotros en la nuestra. Finalmente sabemos que Cristo es el mismo. Queremos entregar a Dios nuestra alabanza y queremos entregar a Dios nuestra adoración. Seamos todos bienvenidos y todos estemos en un mismo espíritu y el mismo corazón, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Qué difícil ha sido para nosotros los pastores estos días de pandemia, Ha sido muy difícil. Hemos sido detenidos también para hacer lo que ya teníamos en rutina hacer. Pero lo que los medios de salud o la Organización Mundial de la Salud o los gobiernos no saben es que para adorar a Dios no se necesita un edificio. Se necesita un corazón que esté dispuesto a adorarle en espíritu y en verdad. Qué bueno que está con nosotros. Queremos hacer de este momento un momento de adoración, un momento en el que Dios sea glorificado. Cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra. Es tiempo de adorar a Dios. Padre, te damos gracias. En esta tarde adoramos tu nombre. En esta tarde glorificamos tu nombre, Señor. Agachamos la cabeza, Señor, para decir a los cuatro vientos que tú eres nuestro Señor, para confesarte nuestro Salvador, el dueño de nuestra vida y de nuestro corazón. Te queremos cantar, Padre. Te queremos cantar, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en esta hora sé tu adorado y bendecido. En esta hora toca el corazón, toca el intelecto, toca la parte de la zona del alma que puede doler a los que por curiosidad, por troleo, por los que confían en nuestro ministerio están viendo este video. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde te bendecimos y glorificamos tu nombre. Señor. Te cantamos, Señor. Quizás no sea la pericia característica en algunos otros ministerios, Dios, pero queremos entregarte nuestro corazón. Magnífico, hermoso, poderoso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, miren, a todos los que nos siguen, a todos los que confían, conocen el Ministerio Ribera del Quebar,
No es una predicación muy larga lo que en esta tarde quiero traer con ustedes. Es una palabra muy elemental para el pueblo cristiano. Su servidor conoció a Cristo en el año de 1991. En aquel año, cuando los que conocíamos a Cristo hace algunos años, lo primero que había en nuestro corazón y a lo que nosotros nos dábamos a la tarea era conseguir el libro de Dios, la Biblia. Y hablábamos con los pastores, oiga pastor, consígame mi Biblia. Hablábamos con algunas personas, sobre todo los que nos habían invitado a la iglesia, nos regalaban en algunas ocasiones la Biblia. Y lo primero por lo que se nos distinguía era porque traíamos la Biblia. Íbamos a evangelizar y traíamos la Biblia. Y mire, iglesia, hermanos, nos enseñaban a manejar la Biblia. Esgrimábamos la Biblia y jugábamos competencias, concursos, juegos entre jóvenes, aquel, a ver quién encontraba más rápido un determinado libro de la Biblia. Y conocíamos los personajes de la Biblia. Nos enseñaban pues a esgrimar la Biblia. A medida de que ha pasado el tiempo, este libro se ha sustituido pues por algunos dispositivos electrónicos. No es que sea malo, pero pues tiene sus cambios culturales, sus cambios sociales. Pero desde mi punto de vista como pastor, este libro a mí me da un sentido de pertenencia. Y lo puedo leer aunque esté en el cerro, aunque no haya, prefiero ahorrar o conseguir una Biblia viejita que fuera, pero la cual pueda yo subrayar cuando estoy leyendo y que yo diga, este versículo me tocó en tal fecha y aquí lo subrayo, o aquí hay una parte de la Biblia que no entendí y la voy subrayando. Pero miren, mis hermanos, si algo nosotros siempre vamos a estar de acuerdo, sin importar los cambios culturales a los que nos hemos tenido que enfrentar, es lo que nosotros llegamos a confiar en la palabra de Dios. Lo que nosotros llegamos a creer en la palabra de Dios. Algunas personas han creído que la Biblia es un libro de ficción completamente. Nosotros creemos que es la verdad de Dios. ¿Se ha fijado usted cuando ve algún cartón cómico, alguna historieta, que encima de la cabeza de los personajes cuando están platicando aparece como una nubecita y con una flechita que señala acerca de qué fue lo que dijo determinado personaje? Y cuando el personaje no está hablando, solamente está pensando, hay una nubecita con pequeños circulitos que unen esa nubecita con la cabeza del personaje y que nos está señalando qué es lo que aquel personaje está pensando. Una de las razones, mis amados hermanos, una de las razones para nosotros confiar en la Biblia es que en la Biblia nosotros podemos conocer lo que Dios piensa. En la Biblia nosotros podemos conocer lo que Dios piensa de la sociedad, lo que Dios piensa del borrachito, lo que Dios piensa del corrupto, lo que Dios piensa de los sacerdotes corruptos, lo que Dios piensa del falso profeta, lo que Dios piensa de los jóvenes, lo que Dios piensa de las mujeres maltratadas o lo que Dios piensa de los niños abortados. ¿Dónde lo podemos conocer? En la Biblia. Y con confianza lo podemos conocer, por supuesto. Y le voy a dar unas razones, iglesia, y le voy a dar un regalo a usted que nos sigue y que nos ve aquí en Morelia. Le voy a decir por qué podemos confiar en la Biblia. Porque en segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura
es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, la misma Biblia afirma que es inspirada por el Espíritu Santo. Si nosotros nos brincamos unas cuantas hojas y llegamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20, en esta parte nosotros podemos leer que dice, déjeme, 2 de Pedro capítulo 1 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podemos nosotros apelar a la fe y decir, los que escribieron este libro hablaron dentro de una inspiración espiritual. Si yo pudiera voltear el celular a aquella parte, a mi parte derecha, tenemos muchos libros. Algunos libros son de consulta, enciclopedias, algunos son diccionarios, pero tenemos muchos libros devocionales. Y no solamente esto, a nosotros en lo particular, desde hace muchos años, nos ha gustado leer literatura. Tenemos algunos libros de Shakespeare y de Aldous Huxley, de Platón, de George Herbert Wells, tenemos a Ana Frank, tenemos mire, hasta tenemos, así hablaba Zaratustra, del deschavetado aquel de Nietzsche. Pero por mucho talento que hayan tenido ellos, su inspiración para poder escribir una obra literaria era una inspiración natural. Pero la Biblia no nos habla de una inspiración natural. La Biblia nos habla de una inspiración espiritual. Es decir, que cada uno de los personajes que están escribiendo o que escribieron la Biblia, la escribieron sin mezcla de error. Dios siempre ha respetado la individualidad, el temperamento, la forma de pensar, la cultura de cada uno de los personajes de la Biblia y la nuestra también. Sin embargo, nosotros con toda confianza podemos entender y podemos saber que este libro, que lo que Dios quería revelar, que lo que Dios quería mostrar, que lo que Dios quería hablar, nunca los escritores le pusieron de su cosecha. Por eso nosotros afirmamos que la Biblia es inspirada. Es decir, fue escrita sin mezcla de error o sin que el hombre le pusiera de su perspectiva, sino que escribía lo que Dios le decía que escribiera. Y los autores no eran máquinas, ni tampoco Dios pisoteó su capacidad intelectual, ni tampoco Dios pisoteó su capacidad de decisión individual. Los autores, iglesia, hermanos, tenían la conciencia de que Dios les estaba dando un mensaje. Ahora bien, si tenían la conciencia de que Dios les estaba dando un mensaje, ellos lo hacían con temblor, lo hacían con reverencia, lo hacían con temor. Es más, mire, yo creo que mi héroe de la fe es el profeta Jeremías. Jeremías era un hombre que hubiera preferido sentarse a llorar las desgracias del pueblo, del reino de Judá, que darles una profecía que hablara de cataclismos y de juicio por causa de su pecado y de su iniquidad. Y dice la Biblia, iglesia, que a un profeta, al profeta Jeremías, había 200 en contra de él. Y aquel hombre que lloraba, que se deprimía, no le importó. Y sabía que el mensaje de Dios y que la vida espiritual no era una democracia. Hace, que serán algunos 2 meses, cuando estuvimos por allá en algunas actividades,
en un trabajo en la salida de Morelia rumbo a Quiroga, una persona me dijo: yo tengo la religión del 98% de los mexicanos. Bueno, y yo ni me sentía apantallado, ni me sentía amedrentado, porque la vida espiritual no es una democracia, iglesia. La relación con Cristo no es una democracia. Si la vida espiritual fuera una democracia, créanme lo que muchos de nosotros no estuviésemos en el camino de Dios. A mí mi papá me corrió de la casa. Cuando yo decidí irme al seminario bíblico, al instituto bíblico, mi papá me regañó como 4 horas. Y luego regresé en vacaciones y me regañó como otras 6. Y antes de irme otra vez a finales de las vacaciones de diciembre, me volvió a regañar. Si nosotros hubiésemos permitido que la gente decidiera sobre nuestra vida espiritual, tendríamos una capirotada de corazón, iglesia. Pero la Biblia nos ha enseñado que el que gana al mundo pierde su alma. La Biblia dice: el que no dejare padre, madre, amigos, hermanos, familia, riquezas, honores personales por causa de mí, no es digno de mí. Y lo entendimos. Los autores, cada uno de los hijos de Dios, tenemos la conciencia de que Dios ha tocado alguna parte de nuestro ser, o alguna parte sana de nuestro corazón, o alguna parte bien atrofiada de nuestro ser. Otra de las razones por las que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios es que en este libro, en la Biblia, hay una serie de estructura gramatical que dice que Dios es la Escritura y que la Escritura es Dios. Ahora fíjense bien, este libro pues es papel y es tinta. Pero cuando la Biblia dice que Dios es la Escritura y que la Escritura es Dios, es que de esta forma, a través de la historia, habitualmente se identificaba la mente del escritor, la mente del autor. La Escritura dice, Dios dice. Usted lo puede leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así dice el Señor. Y el Señor Jesucristo afirmaba. Dios no argumenta. Dios no argumentaba. Los profetas no argumentaban. Los apóstoles no argumentaban. Los apóstoles afirmaban. Los cristianos de la iglesia primitiva afirmaban. Jesús afirmaba. Dios afirmaba. Los profetas afirmaban. No argumentaban. Porque había una autoridad tan grande, una autoridad espiritual, que dice la Biblia que los religiosos de aquel tiempo se asombraron porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como aquellos que la religión era solamente una pose y un nivel de estatus social. Y Dios dice, y Jesús decía, así ha dicho el Señor, el que tiene oído para oír, oiga. Así de precioso, iglesia. Con esta autoridad nosotros podemos confiar en que lo que aquí se dice es verdad. Este libro, mire, este libro no es nuevo que lo quieran destruir. Ahorita algunos le quitan, decía Mark Twain, no es de la Escritura lo que no entiendo lo que me molesta, sino lo que sí entiendo es lo que me molesta. ¿Sabe por qué la gente se hace enemiga de la palabra de Dios? Porque la Biblia nos dice algo que a nosotros normalmente nos molesta. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista llegó con Herodes y le dijo: no te es lícito tener a la esposa de tu hermano? Y a Juan el Bautista le costó la cabeza. Cuando Dios habla, incomoda, iglesia. Y entonces, como siempre ha habido enemigos de la Escritura, siempre la han querido exterminar. Voltaire, un filósofo del siglo XVIII, dijo: no pasará ni 50 años cuando la Biblia sea un libro del pasado. Y escribió un libro que argumentaba que la Biblia ya estaba pasada de moda.
20 años después, en esa misma imprenta, en esa misma casa editorial, después de que Voltaire había muerto, se estaban imprimiendo Biblias. Dios tiene un sentido del humor singular, bonito. Siempre se ha querido exterminar y acabar la Biblia, y aún hoy en día le quitan algunos versículos que no les gustan. La comunidad lésbico-gay está poniendo a todos los personajes de la Biblia en parejas homosexuales. Aunque hagan lo que hagan, la preservación de la Biblia, va a ser una evidencia de que esto no es un libro común y corriente. Usted puede ir a una librería y puede ver cuáles son los libros de moda. Yo recuerdo cuando salieron las películas de Harry Potter, que cuando salía un volumen de Harry Potter, la gente se formaba para ganar un volumen de Harry Potter, y la gente le echaba aplausos a la autora, y decía, wow, ha conquistado a los jóvenes para que vuelvan a leer, y decía, Harry Potter, es un libro en ventas. No, iglesia, la Biblia sigue siendo el libro número 1 en impresiones y en ventas. Algunos porque lo amamos, otros porque lo odian, pero la Biblia sigue siendo un libro que está arrasando a todos los bestsellers. Y cuando alguien dice, mira, este libro lo tradujeron a tal y a cual y a cual, lo tradujeron al portugués, al chino, al francés, y lo tradujeron al italiano, la Biblia, iglesia, se ha traducido a todos los idiomas, y del primero, del tercer mundo, y aún de las etnias alejadas de la sociedad, las que se encuentran por allá, remontadas entre las montañas, alejadas de todo destello, podremos decirlo, aunque suene feo, de todo destello de civilización. Allá, iglesia, allá, mis hermanos, la Biblia está siendo llevada y está siendo traducida. Ahora bien, ¿de qué nos habla la Biblia? La Biblia nos habla, iglesia. Mire, usted puede leer la Biblia como un libro de historia. Aunque la Biblia no es un libro de historia, usted lo puede leer como libro de historia. Usted puede leer la Biblia como un libro de administración, aunque la Biblia no es un libro de administración. Cuando usted lee los proverbios, usted puede leer la Biblia como un libro de psicología, aunque la Biblia no es un libro de psicología. Cuando usted lee la Biblia, nos puede hablar acerca de lenguas muertas, el arameo, el hebreo, el griego koiné. Aunque la Biblia no sea un libro que hable objetivamente de lenguas muertas. La Biblia nos habla de guerras, de estrategias militares, aunque no sea un libro de milicia. La Biblia nos habla de literatura. Puede leerlo como un libro de literatura. Lea Job. Lea el Cantar de los Cantares. Lea Esther. Descubra los dinosaurios que están, o de los que de alguna forma hace referencia el libro de Job. Descúbralos. Que nos digan que los dinosaurios existieron hace millones y millones y millones de años. La Biblia dice que Job los conoció, iglesia. Ahora bien, no me vaya a malinterpretar ni vaya a pensar que es una herejía, porque esto que le estoy enseñando de los dinosaurios no es una doctrina, son referencias y destellos, no es un principio bíblico. Y yo espero que si hay alguien que nos está viendo para trolearnos o para tomar esos resbalones que a veces tenemos para hablar mal de Rivera del Quebar, que sepa distinguir entre una referencia y un principio bíblico. Porque el principio bíblico no cambia y las referencias suelen ser, en algunos casos, bastante abstractas. ¿Quiere hablar usted de ética y de filosofía? Puede leer la Biblia. Ningún libro, iglesia, al momento de estarlo leyendo, revela ante nuestros propios ojos
nuestros pensamientos, nuestra ética y nuestra moral, como lo hace la Biblia. Es más, iglesia, nosotros cuando le hablamos a la gente le decimos, lea su Biblia, la Biblia tiene una buena referencia para conocer asuntos de religión, es porque ningún libro revela la condición espiritual del hombre como lo hace la Biblia. Más, la Biblia dice que el hombre espiritualmente está muerto en delitos y pecados. Cuando alguien es muy presuntuoso, dice la Biblia, el que se ensalza será algún día humillado. A una congregación, la Biblia le dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. A otra congregación, la Biblia le dice, tú te dices rico, pero eres un pobre, un desventurado, un ciego y un desnudo. Pero a una iglesia que era humilde le dice, tú dices que eres pobre, pero eres rico. ¿Quién revela esa condición espiritual? El libro de Dios. No necesitamos que venga un consultor. No necesitamos que venga el profeta para hablar en determinada iglesia, porque aquella persona o aquella sabe cómo está su condición, y si lee la Biblia puede entender exactamente qué es lo que Dios piensa acerca de ella. Y entonces entendemos que otra de las evidencias para leer la Biblia con confianza es que ningún libro revela la moral y el pensamiento del hombre y la condición espiritual del hombre como lo hace la Biblia. Y tomado de la mano de esto, ningún libro cambia y regenera a una persona como lo hace la Biblia. Hemos sido muchos, mis hermanos, amigos, hemos sido muchos los que hemos leído, a lo mejor, humanamente hablando, podemos decir accidentalmente, un trozo de la Biblia, y Dios ha tocado nuestro corazón. Yo recuerdo un libro que leí hace muchos años que se llamaba La Changa, que era la vida de Joel Quiñones. Se encontraba en la cárcel, y cuando se encontraba en la cárcel leyó una parte allí escrita en su mesa, en su cama de concreto, que decía: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquel hombre dijo: si verdaderamente eso que está escrito allí es tuyo, Dios, cambia mi corazón. ¿Y qué cree? Dios cambió su corazón. Fue un trocito pequeño de la Biblia donde Martín Lutero leyó: mas el justo por su fidelidad, por su fe vivirá, y se atrevió a ponerse de pie y pelear con el ejército más peligroso, más grande y más corrupto de su tiempo, el del Vaticano. Clama a mí, yo te responderé. Mas el justo, leía Martín Lutero, por su fe vivirá. Yo recuerdo a aquel joven que se iba a suicidar y que, buscando un árbol para quitarse la vida con el lazo, escuchó que a lo lejos había un predicador con una bocina de esas que eran como de corneta, como de trompeta, y que él lo único que decía era: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y escuchó esa palabra, y esa palabra tocó tanto su corazón. El Espíritu Santo penetró tan profundo en su ser que dijo: si esa palabra verdaderamente viene de tu corazón, Dios, dame descanso. Y Dios le dio descanso. Mis amados, ningún libro cambia y regenera a la persona como lo hace la Biblia. Yo recuerdo cuando eran muy populares y teníamos al alcance los evangelios o los Nuevos Testamentos de los Gedeones, que su hoja era muy delgadita, y se llevaron a una cárcel, y en la cárcel, la gente que está en la cárcel, hay mucha gente que es inocente, pero hay mucha gente que es terrible en su corazón. Cuando el misionero le dio el Nuevo Testamento a una persona, aquella persona dijo: gracias por regalármelo, estaba buscando un papel para fumar marihuana. Y el misionero le dijo:
puedes fumártelo, hoja por hoja, pero antes de que la fumes, prométeme que vas a leer esa parte del Nuevo Testamento. Y aquel joven asintió con la cabeza. Y pasaron hermanos que fumó, hoja que leía, hoja que se fumaba, y se fumó al Mateo y a Marcos, a Lucas, y cuando estaba fumándose a Juan, y leyó aquella hermosa palabra que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tocó su corazón y lo cambió. Porque ningún libro cambia y regenera a la persona como lo hace la Biblia. En la Biblia, iglesia, la Biblia es como un arma. Los que saben de balística, los que saben de armas, hacen con mucha frecuencia metáforas, sobre todo los ministerios cristianos, de policías, de soldados, exmilitares o hasta sicarios, hablan de las características que tienen las armas y las características que tienen la Biblia y en qué se asemejan. Y una de las características que hacen, iglesia, es que un arma, una pistola, cuando es disparada, mata, le quita la vida al que está cerca, al que se le dispara. Pero este libro, mis amados hermanos, tiene un poder tan hermoso y tan singular que cuando le es disparada a mi prójimo que está de este lado, no lo mata. Escuche bien, le da vida. La Biblia es esa arma espiritual que no quita la vida, la da. Ahora, si usted quiere leer una historia de amor en la Biblia, el protagonista principal desde el Génesis hasta el Apocalipsis y el autor de este libro, o sea, el Espíritu Santo, tiene una relación personal con el lector. Cuando usted lee este libro, Dios tiene una relación con usted. Y entonces entiendo que lo que aquí la Biblia me está diciendo no es para él, ni para él, ni para él, ni para ella. Lo que aquí Dios me está diciendo es para mí. Dios tiene una palabra para mí. Dios tiene su voz para mí. Voz que bendice, voz que da vida, voz que sana. Porque dice la Biblia que Jesús solamente con el poder de su palabra echaba fuera a los demonios. ¿Cómo no vamos a confiar en este libro? ¿Cómo no vamos a confiar? Por supuesto que puede confiar. Es infalible, no falla, no se equivoca. Algo que en estos días, para terminar, en estos días, hoy en este día está sucediendo, es que, mire, la Biblia fue escrita por alrededor de 70 autores. Todos esos autores vivieron en partes geográficas diferentes, es decir, tenían una cultura y una formación académica diferente. Pablo era fariseo, Moisés era legislador, David era rey, Esdras era sacerdote, Isaías era profeta, Mateo era de Hacienda de aquel tiempo, del zar, recaudador de impuestos, odiado por todo el mundo. Juan era pescador, Pedro era pescador, el Timoteo era un chavo que Pablo se agarró por allí para llevar. Pero mire, aun cuando ninguno de ellos se conoció, vivieron en tiempos diferentes, en un lapso de tiempos de 1600 años. La Biblia en ninguna parte se contradice. Ahora bien, no me vaya a malinterpretar. ¿Este libro tiene errores? Este libro, iglesia, puede tener errores, pero este no es original, es una copia. Los que no tenían errores eran los originales. El original que escribió Pablo, el original que escribió Moisés, el original que escribió Zacarías, el original que escribió Jeremías, ya después se juntaron. Pero aún cuando podemos tener error de dedo, cuando puede haber error de una palabra, cuando puede haber, en ninguna parte
la enseñanza de esta parte se va a contradecir con la de esta, y la enseñanza de acá se va a contradecir con la de acá. Todas concuerdan, todas nos enseñan un Dios que es amor, pero que también es justicia, un Dios que es proveedor, que nos quiere pastorear, que es justo. No un Dios extraño, no un Dios producto de nuestra imaginación. Decía Lewis Carroll, decía que Dios no es producto de nuestra imaginación, porque nuestra imaginación es tan limitada que ningún ser humano podría imaginarse un Dios tan grande, tan justo y tan lleno de amor. ¿Podemos confiar en la Biblia? Por supuesto que podemos confiar. Usted ve las guerras que hay en Irak, en Irán, lo de Estados Unidos, las recesiones económicas, las enfermedades, las pandemias, los terremotos, las sequías, las inundaciones, las señales en los cielos, las manifestaciones y la violencia social. Todo eso, iglesia, está profetizado en la Biblia. Así que podemos confiar en ella. Hoy Ribera del Quebar, mis hermanos, le deja este mensaje. Nosotros somos una iglesia, somos un ministerio que tiene en el centro a Cristo. Y yo le he enseñado a nuestra pequeña congregación que persona que vaya y predique a Cristo tiene que sacar enseñanza de la Biblia. Si usted no ha seguido en el ministerio de Ribera del Quebar, a lo mejor le llega este video compartido por YouTube o por Facebook, de alguien que le compartió. Tenemos un regalo para usted. Nos interesa que usted conozca la fidedigna palabra de Dios. Tenemos para usted un regalo que puede ser, si usted gusta, un evangelio según San Juan y la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Aquí, o le regalamos un librito pequeñito que es el Evangelio de San Juan. O si a usted le interesa, tenemos para usted, para regalarle a usted, un Nuevo Testamento, para que usted pueda leerlo sin costo alguno. No necesita ni mandar dinero, ni tampoco nada de que del tamaño de tu fe es tu milagro. Nada de eso. O tenemos para usted como regalo una Biblia. ¿Cuáles son los requisitos? Solamente que viva en Morelia y que no pertenezca a una iglesia cristiana ya, que se congregue. Si usted no tiene una Biblia, si quiere una Biblia o un Nuevo Testamento, mándenos un inbox. Ribera del Quebar es el nombre de nuestra cuenta de Facebook. Nos ponemos de acuerdo, lo visitamos, le llevamos un libro o se lo entregamos en algún punto en común. Puede ser en el centro, en la Madero, en el Libramiento, en el Tecnológico, en la salida a Quiroga. Para que usted tenga la palabra de Dios en su casa. Porque esta palabra está al alcance de usted. Hoy, iglesia, podemos confiar en la palabra de Dios, sí. Y se la queremos hacer llegar a su casa sin costo alguno. Si usted está interesado en que le hagamos una visita, mándenos un inbox y con todo nuestro corazón se la podemos hacer. Visitar a algún familiar en el hospital, con todo nuestro corazón también podemos visitar a su familiar. Creemos que Cristo sana. Creemos lo que la Biblia dice, que oremos por los enfermos y que pondríamos las manos sobre los enfermos y serían sanos. Si tiene algún familiar que tiene problema de esquizofrenia o de epilepsia, la Biblia dice, y pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, y los espíritus que atormentan a la gente se alejarán en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta tarde. Este es nuestro estudio. Le mandamos un abrazo con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor. Que Dios les bendiga. Oramos por cada uno de los pastores, por las iglesias, por los que se han quedado sin trabajo, y esperamos que Dios honre su nombre. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.